Continuamos con los temas de la cátedra, el tema de monitoreo de ecosistemas, donde ya vimos la parte de los sistemas de información geográfico. Ahora vamos a abordar un poco los indicadores, y antes de abordar los indicadores debemos de decir que los recursos naturales son elementos que son afectados por la interacción antrópica y que hay que monitorear constantemente para ver los cambios, sobre todo aquellos negativos, que pueden comprometer la calidad de los mismos. Entonces hay algunos conceptos de calidad, como es la calidad de la tierra, que se refieren a esos atributos que definen el funcionamiento, el cumplimiento de algunas funciones de la tierra para la producción de alimentos, como hábitat para la producción de agua, la calidad del suelo, sobre todo con fines de sostén de plantas y de fertilidad, y todo esto cuando están en una condición positiva nos habla de la salud de la tierra, que no es más que la capacidad para cumplir sus funciones dentro de un ecosistema. Y la calidad es un término relativo que nos indica si algo está igual, está mejor o está peor. Generalmente nosotros queremos avanzar a mantener o mejorar las condiciones, en este caso del suelo o del agua. Y lamentablemente el uso de la tierra, que es cómo manejamos nosotros los recursos, cómo lo mecanizamos, lo fertilizamos, lo regamos, eso va a tener un impacto desafortunadamente negativo sobre la calidad del suelo y el agua, afectando la productividad de la tierra para las generaciones futuras. Entonces, para evaluar eso tenemos que tener una serie de conjuntos, como son las propiedades, por ejemplo el régimen de humedad, los atributos, que son esas cualidades, y las características, que son algunas variables que podemos medir para evaluar una cualidad. Por ejemplo, cuando vean ustedes el sistema de evaluación por la FAO y evaluaban la cualidad, retención de nutrientes, había una serie de características como el pH, la capacidad de intercambio catiónico, la textura, que le permitían medir esa cualidad. ¿Ok? Entonces aquí tenemos algunos conceptos. Tenemos también la planificación del uso de la tierra, que es los pasos y las premisas que vamos a tener para hacer un uso adecuado de esa unidad de tierra. Tenemos todo esto. Cuando hablamos de calidad, hay una serie de síntomas físicos como la erosión, la pérdida de la fertilidad, la pérdida de vegetación, que nos están diciendo que los humanos, como la escasez de alimentos, la escasez de combustible, y todo esto tenemos problemas macro como el cambio climático, que está afectando estos procesos. Además de estas expresiones, tenemos que cómo se usa la tierra en función de los manejos intensivos, semi-intensivos, afectan la calidad del recurso, hasta sistemas semitemporales o temporales que inciden en menor medida sobre la calidad de la tierra. Entonces, dos conceptos que tenemos que manejar muy importantes: una cualidad, que es un atributo que actúa de manera distinta sobre la actitud de la tierra, y la característica, que son una serie de propiedades que nos permiten medir o cuantificar esa cualidad. Entonces nosotros usamos mucho un parámetro, que es un indicador, que un indicador no es más que una medida que nos permite ver cómo cambia una característica o una cualidad a lo largo del tiempo, y podemos decir si eso está bien, está mal. El indicador es cualquier estadístico que permite medir, describir o evaluar la condición o cambio de un sistema, describe un proceso específico, cuantifica, y esa información se puede extrapolar y comunicar a los usuarios. Los indicadores pueden ser descriptivos, por ejemplo, como la salinidad del suelo, pueden ser de comportamiento, cuando queremos alcanzar una meta, o pueden de sostenibilidad de un tipo de uso de la tierra cuando estamos evaluando la eficiencia del mismo. Los indicadores pueden ser de calidad de suelo, puede haber indicadores de productividad, indicadores físicos, indicadores químicos, indicadores biológicos, indicadores de calidad de tierra, indicadores ambientales, los llamados ICA. Para que un indicador sea importante, debe describir los procesos del ecosistema, debe integrar las propiedades físicas, químicas y biológicas, debe reflejar atributos de sostenibilidad, deben ser sensibles, es decir, que cambien cuando hay un cambio en el manejo, deben ser reproducibles, fáciles de entender y accesibles a la mayoría de los usuarios. ¿Por qué usamos los indicadores? Porque queremos saber qué está cambiando, cómo ocurren los cambios, si son positivos o negativos,
y qué medidas vamos a tomar para impedir que esos cambios negativos sigan ocurriendo e ir hacia sistemas sostenibles. La función de un indicador es analizar la situación actual, analizar los posibles impactos ante una intervención. Por ejemplo, vamos a proponer un manejo, nosotros queremos saber cómo ese manejo va a afectar la calidad de la tierra, queremos hacer monitoreo de los impactos de las actividades antrópicas, sean mineras, industriales o urbanas, y queremos determinar cuáles son los mejores usos posibles en el manejo de los recursos naturales. Los indicadores deben responder a un conjunto básico de atributos, deben ser específicos a escalas espaciales, pueden ser micro, macro, y los puntos críticos deben estar definidos. Por eso nosotros, cuando construimos indicadores, construimos una línea base que va desde el bosque natural hasta los sistemas convencionales que sospechamos que tienden a degradar el suelo. La escala de evaluación puede ser espacial, al espacio físico, puede ser organizacional, cuando son unidades básicas, y los indicadores se pueden derivar en función de los sistemas de manejo o consulta de expertos. Yo opto en mis investigaciones, lo van a ver en los artículos que he publicado sobre indicadores, por comparar los sistemas de manejo siempre contraponiendo situaciones extremas, desde el bosque hasta los sistemas convencionales. Aquí tenemos algunos ejemplos de formulación de indicadores. Tenemos la integración de indicadores a través de índices. Por ejemplo, puedes tener varios índices de suelo y eso generar un índice de fertilidad, por ejemplo. Pueden usar modelos de indicadores, pueden hacer representaciones gráficas como los MESMI, que vamos a ver posteriormente en otra presentación. Y estos indicadores se pueden construir a través de revisión bibliográfica, mediciones directas, elaboración de matrices o modelos de simulación como el EPIC, el SWAP o el WEB, que son modelos de simulación agroambiental que no vamos a ver en esta materia. El proceso de desarrollo de calidad del suelo parte por identificar los indicadores, identificar los niveles críticos, es decir, cuándo es alto, cuándo es medio, cuándo es bajo, determinar los sistemas de monitoreo, cada cuánto vamos a evaluar esos indicadores, aceptar el sistema y un sistema de apoyo a la toma de decisiones. Aquí tenemos algunos indicadores físicos. Esta lámina no se ve muy bien, indicadores químicos. Está la densidad aparente, la textura, está el carbono, el nitrógeno, el pH. Aquí es muy importante saber que algunos indicadores, por ejemplo los físicos, cambian a muy largo tiempo, entonces son monitoreos que hay que hacer 3 o 4 años, mientras indicadores químicos o biológicos usted lo puede hacer anualmente. Entonces tenemos indicadores físicos, indicadores químicos, indicadores biológicos. Tenemos que hacer una valoración de los diferentes indicadores de acuerdo a sus funciones para finalmente construir índices de calidad de suelo. Por ejemplo, tenemos aquí indicadores en función de la calidad del suelo que son afectados por las prácticas de uso y manejo, previendo que hay prácticas adecuadas que van hacia la buena calidad, que tienen efectos positivos, y prácticas no adecuadas que van hacia la mala calidad. Entonces, dentro de esos extremos podemos construir los valores críticos. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de indicadores. Tenemos el método de la MIVA. Este es un método de la MIVA que con varios tipos de suelo, un vértico, un éntico y un típico. Y entonces tenemos valores 10, 5 y 0. A medida que usted se va alejando hacia la parte externa, eso destaca que esos suelos, los valores son más altos de esos indicadores. Por ejemplo, todo lo que está en fucsia tiene valores altos en la mayoría de las variables. Lo que está en anaranjado tiene valores intermedios, y el que tiene peores propiedades de calidad de suelo es el suelo éntico, que está en color amarillo. Estos indicadores se utilizan para hacer la evaluación del impacto ambiental, que no es más que el efecto que tienen las actividades humanas sobre el mismo, y es un procedimiento que se llama evaluación del impacto ambiental. El impacto ambiental lo podemos hacer a través de listas de chequeo, diagramas de flujo, gráficos de interacción, matrices de causa-efecto, matrices cruzadas, matrices particulares, sistemas de expertos, juicio profesional, uso de sistemas de información geográfico, que ya vimos en clase previa. Tenemos el modelo presión, estado, respuesta. ¿Qué quiere decir este modelo? Que hay una presión sobre un ecosistema. Eso hay un estado, que esto está bueno o malo en función de esa presión, y en función de ello hay una respuesta, que es la acción para mitigar esa presión. Entonces aquí tenemos la presión, tenemos el estado y tenemos la respuesta. Las presiones son las actividades humanas y las respuestas son las acciones que generamos. Por ejemplo, una presión
es la mecanización sobre el cultivo. Entonces, el estado, ¿quién te mide el estado? Lo mide la densidad aparente porque está midiendo la compactación. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta puede ser la promoción de sistemas de siembra directa o mínima labranza como respuesta a esa mecanización excesiva que está causando un estado de compactación en el suelo. Entonces aquí le había hablado de los indicadores de estado, los indicadores de respuesta, ¿ok? Entonces tenemos aquí el suelo, un ejemplo del suelo, ya lo habíamos hablado con la parte de mecanización. Tenemos algunos indicadores clave. Tenemos la tasa, por ejemplo, la tasa de deterioro de la productividad del suelo, que es un indicador. Tenemos otro indicador como es la tasa de erosión. Tenemos como respuesta a la inversión en programas contra la inversión. Aquí tenemos un ejemplo, un trabajo que yo hice hace tiempo, de indicadores de índice de calidad de suelo en multisol bajo diferentes prácticas de manejo conservacionista en Guárico, Venezuela, específicamente en la población de Chaguarama. Tenemos aquí un grupo de propiedades usadas como indicadores como densidad aparente, espacio poroso total, macroporos, microporos, conductividad hidráulica, agua retenida. Tenemos algunos parámetros como la cobertura, el porcentaje de residuos, la infiltración, lámina infiltrada. Teníamos aquí, se hicieron un método de análisis de componentes principales donde determinaron autovectores. Esos autovectores nos permitió ver cómo era el comportamiento. Había 3 grupos, uno sin residuos, uno con residuos de gramíneas y otros de leguminosas. Cómo esos grupos se separaban en función de esas características, es decir, había 3 grupos con comportamiento distinto. Por un lado la leguminosa y por otro lado las gramíneas, muy parecido al tratamiento sin residuos. Después todas esas variables, aquí lo agrando un poco, eran expresadas en vectores, y esos vectores a medida que eran más grandes explicaban el comportamiento. Por ejemplo, hacia la derecha tienen concentración sedimento, erosión, concentración final, pérdidas de suelo. Esas variables están asociadas al tratamiento sin residuos, mientras que las variables altas de conductividad hidráulica, CH, índice de estabilidad agregado, porcentaje de cobertura y todas las que tienen valores positivos están asociadas a los residuos de leguminosas que daban una mayor protección al suelo y los residuos de gramínea. Entonces, los manejos que están hacia la derecha van a ser manejos que llevan a un deterioro del suelo, mientras que los que están a la izquierda, aquí estos son puntos de muestreo 10, 11, 12, son sistemas de manejo que mejoran la calidad del suelo. Entonces, esto me permitió a mí construir valores críticos para la cobertura, los residuos a la superficie, la infiltración instantánea, la infiltración básica, el coeficiente escorrentía, la lámina escurrida, la materia orgánica, la pérdida de suelo, la concentración de sedimento, el calcio disponible, la lámina disponible, el inicio de aguachinamiento, el inicio de escurrimiento, y construir en función de eso unos valores que eran muy favorables, cuando era favorable, cuando era medianamente favorable y cuando era poco favorable. Después construimos un índice de calidad hidrológica del suelo y calificamos cada uno de los sistemas de manejo de baja calidad, muy buena calidad y muy buena calidad, entendiendo que el bosque natural que está como BN aquí es de muy buena calidad, mientras las prácticas convencionales son de muy baja calidad. Los que no tienen residuos, que son SR, independientemente de la fertilidad, estaban calificados como baja calidad, y los que tenían residuos leguminosas, que en este caso era crotalaria, eran de buena calidad. Igualmente se hizo este índice para la degradación nutricional del suelo, estableciendo otra vez el bosque como de muy buena calidad, mientras el caso contrario era la parcela convencional con muy baja calidad, y los sistemas sin residuos también tenían muy baja calidad, a diferencia de la leguminosa que aportaba nitrógeno, que tenía buena calidad. Este es un ejemplo de indicadores. Lo más importante que sale que puede ir para el examen es este gráfico donde vemos los grupos de manejo, y en función de esos grupos vamos a establecer cuáles son las variables, es decir, las que tienen los vectores más grandes en ser seleccionadas como indicadores, y qué nos indica eso, cuáles son las prácticas de mejores manejos y cuáles son aquellas prácticas de peores manejos. Aquí teníamos en el gráfico anterior
tres grupos. Vamos a ver si lo veo aquí más ampliado. Teníamos hacia la derecha, en circulitos, teníamos el tratamiento sin residuo. Obviamente ese tratamiento sin residuo está asociado a valores más altos de escurrimiento, de erosión, que por las condiciones inadecuadas desde el punto de vista hidrológico. Y hacia la izquierda con triángulos y el simbolito que parece un reloj de arena, residuos de gramínea y residuos de leguminosa, porque esos residuos, además de estar aportando nutrientes, nos están mejorando las condiciones hidrológicas y físicas del suelo. Entonces aquí tenemos cómo podemos ver el comportamiento de esas condiciones de manejo, ¿ok? Y podemos asociarlo, como lo vemos en la gráfica siguiente, a las condiciones a los parámetros de suelo evaluados, que en este caso eran bastantes parámetros, y que para poder hacer un monitoreo a largo plazo tenemos que seleccionar aquellos que sean más fáciles de medir y que realmente nos estén dando luces de lo que está sucediendo en cuanto a las características físicas e hidrológicas del suelo.